placer volver a saludar a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del periódico El Diario y en la página web del mismo medio. Hemos convocado para el día de hoy un tema muy importante con un grupo de personas expertas en el área. Encabezan los invitados la señora secretaria de Cultura del departamento de Boyacá, Luz Mari Mosquera, y nos acompañan Jorge Pinzón, director del Fondo Mixto de Cultura, Servilio Peña, quien es nuestro corresponsal del periódico en el occidente del departamento, pero que en esencia está dedicado a la gestión cultural y a conocer cada día más esa región del departamento, además de estar vinculado con algunas actividades aquí con la capital del departamento a través de la misma secretaría, su intervención hace poco en los últimos festivales internacionales de la cultura. También está con nosotros Jonathan Sánchez, columnista del periódico El Diario, historiador, curador de arte, y recientemente, el año pasado, se desempeñó como secretario de la comisión encargada de la celebración del bicentenario desde la Academia de Historia Boyacense. Y pues toda la gestión que se hizo y toda la actividad que se hizo el año pasado en torno a este gran acontecimiento. Estaba invitado también Darío Vargas, pero lamentablemente no nos hemos conectado. Y pues, como el tiempo es determinante en estos procesos, vamos a comenzar y vamos a analizar un tema muy interesante, pensamos nosotros, que es el de qué está pasando en este periodo de crisis con la actividad cultural, con los diferentes sectores de la cultura, los artistas plásticos, el teatro, la música, en fin, todas las manifestaciones de la cultura y sus hacedores, sus promotores, sus gestores, sus impulsores, sus protagonistas. Ha habido dificultades para todos los sectores. Últimamente, los artistas se han quejado en el departamento de Boyacá porque consideran que no se les ha atendido debidamente, que no se ha dado la ayuda correspondiente y necesaria que consideran, especialmente de parte del gobierno en sus diferentes instancias. Y por eso, entonces, vamos a abordar este tema en el día de hoy. Yo quisiera comenzar, señora secretaria, por que usted haga un esbozo, un análisis de lo que está pasando en esta cuarentena, de lo que ha pasado. Había muchas expectativas para este año 2020, pero esas expectativas cambiaron radicalmente, ya no van a suceder, la realidad es otra. ¿Y qué les podemos decir? ¿Cuál es la percepción suya como secretaria, como rectora de la cultura en el departamento? Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, Jorge Pinzón, Servilio, Jonathan, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Como les decía, hay muchas expectativas, teníamos muchas expectativas a iniciar este periodo, este gobierno con el sector cultural, pero la situación nos cambió y nos cambió de una manera determinante a todos. Lo que les quiero contar, que a través de esta situación, nuestro señor gobernador, el doctor Ramiro Barragán, él ha estado muy pendiente del sector, de manera de que el Estado, la Nación, nos permitió trasladar unos recursos para mitigar la situación del COVID, pero él determinó que los recursos para cultura quedaban intactos. Entonces, en este orden de ideas, nosotros hemos venido a través del Ministerio de Cultura trabajando articuladamente, inicialmente para mitigar esta situación. Iniciamos con unas bases de datos generando hacia el interior del departamento en los 123 municipios, tomando, rescatando, haciendo unas bases de datos para poder identificar los gestores y artistas culturales del departamento. Nosotros hemos hecho 3 barridos, podríamos decir. Inicialmente lo hicimos, contamos más o menos como un 80%, que esas bases de datos fueron dadas
al Ministerio de Cultura, y el cual salieron beneficiados de nuestro sector con los ingresos solidarios. No les puedo precisar cuántos, pero sí sé que muchos fueron beneficiados a través de la labor que se hizo en las Secretarías de Cultura. También hemos adelantado el proceso con la 475, que le generaba un proceso muy rápido en cuanto a las personas, o sea, hay unos recursos que le daba la provisión de manera acelerada a los alcaldes para que esa provisión que estaba lista para los beneficios especiales, que eran periódicos que son generados a los adultos mayores, que son artistas y gestores culturales. En esto hicimos hasta el 30, más o menos finalizando el mes de marzo, al 30 de abril, generamos como ese proceso también interviniendo los 123 municipios con un equipo de la Secretaría de Cultura, insistiendo de que esos recursos generaran. Entonces, lo que hicimos en este momento, identificamos una población. En este momento estamos en un proceso de saneamiento y muchos municipios alcanzaron a hacer el giro a Colpensiones para que esta población saliese beneficiada. Nosotros calculamos más o menos que unos 200 en este periodo a mayo estén beneficiados con esa pensión vitalicia que es para nuestros adultos mayores de nuestro sector. También hemos venido adelantando con los recursos INC, con el decreto 561, el Ministerio de Cultura dispuso que esos recursos que venían para el Impuesto Nacional al Consumo, que eran netamente para las labores de patrimonio, se dio al sector. Entonces, igualmente, intervenimos nuevamente, acudimos a los municipios, tomamos unas bases de datos que fueron certificadas por los alcaldes, en el cual tomamos una lista, una relación más o menos de 6.200 gestores y artistas culturales en el departamento, que fueron igualmente enviadas al ministerio desde el 1 de mayo, y nosotros estamos esperando pues que ellos nos envíen esas bases de datos ya con una población priorizada que va a ser filtrada o fue ya filtrada por Planeación Nacional, donde podamos identificar las personas que son beneficiadas con los BECs, que ya tienen esa pensión vitalicia, que tienen pensión ya con adulto mayor, o que tienen beneficios de Jóvenes en Acción, de Adulto Colombia, o sea, todos esos beneficios que tiene el Estado, filtrando esa base de datos, porque la idea es poder beneficiar a otras personas que no tienen en este momento esas ayudas del Estado. Entonces queremos, con estas bases de datos, nosotros estamos pendientes, estamos esperando esta semana precisamente que pudiéramos empezar a hacer los giros a los gestores. Más o menos son casi 5.000 personas que vamos a beneficiar con recursos son 160.000 pesos, con un total de 180.000, con giros a 3 meses, que se le quiere dar ese beneficio al sector. Por eso, igualmente, nosotros muy pendiente, tenemos posterior a esta otra convocatoria en el cual queremos generar y llegar a la población que finalmente no hemos llegado. O sea, podemos tener estos casi 5.000 y entramos con 1.000 personas más que no han podido llegar, porque igualmente las personas que no fueron clasificadas, que no fueron priorizadas, que no están en el CISBEN, entraríamos con 1.000 personas más para poder dar estos beneficios. De la misma manera, estamos pendientes de generar espacios en nuestra secretaría, ya sea queremos hacer ahorita un festival carranquero, que es como que el primer espacio que se le está dando el honor, o se le está dando homenaje al hombre campesino, al boyacense, en el cual vamos a generar ese espacio. Vamos a invitar a muchos colaboradores que generen esos espacios para nosotros poder llegar con unas ayudas humanitarias al sector a través de este festival. Estamos con un empresario desde Bogotá, desde la gobernación, articulando desde Cundinamarca, estamos articulando con Santander, con Boyacá y con otros municipios para poder hacer un evento. Es un festival carranquero virtual que estamos generando esos espacios. Iniciamos con este festival y posteriormente vamos a abrir espacios al mismo sector. Igualmente, todo el mundo se está pendiente de los estímulos, de las carpetas de estímulos. Les quiero decir que también tenemos pretensiones de sacarlas. Igualmente, ustedes entenderán, no le hemos sacado en este momento porque el presupuesto en el cual se dan esas carpetas de estímulo en este momento
está muy bajo. Nosotros estamos pendientes de los contratos que se dan, que eso es lo que nutre de pronto los ingresos a la gobernación. En este momento las arcas de la gobernación no han llegado a los recursos que se pretendían, por decir, en este año. Una carpeta de estímulo está más o menos para esta vigencia del 2020, estaba promediada con 2.000 millones de pesos para sacarla a nuestros artistas y gestores culturales que se quieran presentar esta carpeta, en el cual está diseñada para el sector. Pero desafortunadamente nosotros tenemos para este año una carpeta de estímulo con 1.200 millones de pesos para toda la vigencia del 2020. Entonces, en ese orden de ideas, los recursos totalmente se nos bajaron. No vamos a tener una carpeta de estímulo así de ese grosor como se venía generando, una expectativa amplia, generando unos beneficios o unos incentivos al sector de la misma manera que ellos pudieran de pronto suplir y que pudiera ser, digamos que, un estímulo conforme a lo que se presentaba. En estos momentos, si hacemos cuenta, es el 20% que corresponde, incluso menos, porque ya con los BECS hay un 10% que nos toca recortar a lo que ya veníamos nosotros manejando en la estampilla por cultura. Entonces, las pretensiones es sacarla iniciando el segundo bimestre de este año, de manera de que mirando el comportamiento el comportamiento de las arcas de la gobernación, el comportamiento de los ingresos que vienen para la carpeta estímulo o la estampilla por cultura, para nosotros mirar si podemos generar un beneficio mayor a lo que está en este momento. O sea, no ha sido que no hemos querido, sino porque los recursos que en este momento están no son suficientes, no generan la expectativa que venían generando anteriormente. Entonces, por eso no la hemos sacado, pero la vamos a sacar con los recursos que lleguen, con el porcentaje que corresponde a la carpeta y con los recursos que lleguen en esa vigencia del segundo semestre de este año. No sé más, lo único que les quiero decir, que igualmente se ha manejado el medio, hemos tratado de tener diálogos con el Consejo Departamental de Cultura. En 2 ocasiones no ha sido posible porque no se ha presentado quórum para presidir la reunión. Hemos atendido las llamadas de algunos grupos, he estado en comunicación con los secretarios y los responsables de la cultura de los municipios, porque a través de ellos hemos tomado ese recurso, hemos tomado de pronto esas bases de datos donde hemos tenido la posibilidad de identificar la población. En ese momento puedo decirles que la última base de datos que se realizó, se identificó más o menos 6.200 gestores y creadores culturales en el departamento a través de la certificación de los alcaldes de cada municipio. Estamos haciendo la tarea. Yo siempre he dicho el hecho que no se haga ruido, pero al interior nosotros estamos haciendo esa tarea. Ya se generaron unos beneficios con BECS, ya se generaron unos beneficios con ingresos y ya estamos nosotros incluso, ya el ministerio nos giró lo correspondiente a los impuestos nacional al consumo, ya tenemos esos recursos, pero nos hace falta esa base de datos priorizada que estaba asignada para esta semana y desafortunadamente pues no nos ha llegado. Esperemos culminando este día, si ya llegó para nosotros empezar a bancarizar la población y generarle esos recursos, esos auxilios. También quiero decirles de todas maneras que a través de la contingencia del COVID se ha venido también un tratamiento especial, no solamente a todos los sectores ha venido esas ayudas, porque a través de la gobernación se han llevado ayudas humanitarias a los municipios, que muy seguramente el sector se ha beneficiado de los mismos municipios. Esas ayudas también han llegado al sector, también hasta el sector salud, también se han venido cubriendo, porque igualmente la expectativa es el que llegue, el que necesite el servicio. Estamos preparando desde ya esa situación de mitigación en caso de que se nos amplíe o el tema de COVID se nos genere ya más crítico. Todos los recursos que están llegando en su mayoría se están siendo invertidos para tener camas de unidades de cuidados intensivos en la mayoría de los municipios del departamento. Municipios no, pero sí en las cabeceras, en las provincias, estamos haciendo como esa prevención en el momento que tengamos el pico más alto y que tenemos esa urgencia. Y la idea es atendernos a todos, incluyendo el sector cultural.
No siendo más, quedo pendiente a cualquier inquietud. No sé si me quedé corta en las explicaciones de lo que se está haciendo al interior. Igualmente nosotros estamos tratando de generar esos espacios sobre economía naranja. Estamos implementando estrategias al interior de la Secretaría para poder vincular al sector para la pospandemia y generar esas estrategias y poder vincular a través de los procesos de economía naranja o de emprendimiento que se está generando al interior de la gobernación. Entonces yo creo que sería todo y estaría pendiente pues a cualquier duda. No sé si me quedé corta en lo que estoy manifestando o comentando lo que estamos haciendo al interior de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Yo creo que usted ha hecho un buen resumen de la situación actual. Continuar con lo siguiente. Quisiera continuar con Jorge Pinzón, porque Jorge ha sido la persona que, yo pienso que es la persona que más conoce en el departamento de Boyacá la actividad cultural y sobre todo que mejor maneja el tema económico, el tema de la financiación de los eventos, la realización de los mismos, la canalización de los recursos. Jorge, lo que acaba de decir la señora secretaria, pues obviamente nos remite a las ayudas que pueden obtener en esta crisis los gestores culturales, las personas vinculadas con el sector, los beneficios que otorga el gobierno tanto nacional como regional, las carpetas de estímulos, todas estas cosas. Pero yo quisiera que Jorge abordara el tema de lo que ha significado la crisis para, yo no sé si usar el término, para la industria cultural en el año 2020 en el departamento de Boyacá, la realización del Festival Internacional de la Cultura, los demás festivales, las acciones que se hacen en los municipios, en las provincias, todo esto, que usted nos analice el tema y nos dé su visión y sobre todo esa parte del manejo económico y de acción concreta de los eventos y de los diferentes certámenes que pueden ser el espacio o que son el espacio natural de la actividad de los artistas, de donde derivan también su sustento y pueden obtener los ingresos necesarios en la proyección de cada uno. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Pedro Esaú. Sí, ahí hay como tres ejes sobre los cuales gira la propuesta suya de intervención. Voy a hablar primero un poco de lo que acaba de señalar la doctora Luz Mari con relación a los movimientos que ha estado haciendo la Secretaría en función de atender un tema que nos cogió sorpresivamente a todos, en un tema que no estaba dentro del radar de ninguno. De hecho, la humanidad entera todavía está hasta ahora reponiéndose del impacto inicial que generó esta nueva situación. En el departamento, pues, se ha caracterizado por una fuerte actividad y una dinámica cultural muy fuerte alrededor del tema de la gestión cultural y de los artistas. De hecho, nos cogió tan sorpresivamente que no teníamos ni siquiera base de datos suficientes, ¿sí?, para dimensionar un poco el estado del arte, de la situación de los artistas. Y esto pues obviamente obligó un poco tanto al Ministerio como a las Secretarías Departamentales de Cultura, a las entes municipales de cultura, de tratar de generar unos inventarios que permitieran dimensionar un poco la realidad de la situación. Valoro mucho el que se hayan hecho estos censos de artistas, de gestores, que no los teníamos en ninguno. El festival tenía unas bases de datos del Festival Internacional de la Cultura, el Fondo Mixto como tal tenía unas bases de datos, la Secretaría tenía otras, y fue como juntar un poco eso y tratar de organizar un poco por una situación que se presenta, y es que el ejercicio artístico, el ejercicio de la gestión, es un ejercicio profesional. Entonces ningún artista ni ningún gestor se asumen a sí mismo como sectores a ser subsidiados. Entonces, cuando viene el tema de las ayudas, el Estado apela a las bases de datos que tiene con base en el régimen subsidiado. Entonces tenían los diferentes grupos poblacionales como los adultos mayores, estratos 1 y 2, 0, 1 y 2, los jóvenes que también son de bajos estratos,
las madres comunitarias. Había una serie de ayudas que se venían dando antes de la pandemia y estaba segmentada en esas poblaciones en estado de vulnerabilidad, que son las que tenía planeación nacional que daba con base en la labor que se venía haciendo desde cuando se montaron las bases de datos para los subsidios que generaba el Estado a nivel nacional, pero los artistas no estaban en ninguna base de datos. Entonces, el sector es tan crítico que cuando nos coge la pandemia, nos coge el aislamiento, los músicos, los teatreros, la literatura, todas las expresiones artísticas quedaron en un punto en donde lo primero que se cierra es la posibilidad de las aglomeraciones, el aislamiento social, es lo primero que pondera, y esto hace que obviamente la actividad de los artistas pues se quede sin ningún piso. Entonces la primera tarea era empezar a ubicar el tema del directorio general de artistas y de gestores para tratar de buscar cómo se propician unas ayudas, porque entendemos que el tema es dramático. Es decir, voy a poner algunos ejemplos. Muchos de los grupos de las principales ciudades del departamento sobreviven de un ejercicio permanente que es tan profesional como el que tiene un local en un centro comercial o como el que desarrolla un abogado que litiga. Pues también los artistas generan unas actividades de las cuales derivan su sustento. Pongo, por ejemplo, los grupos que cantan en las misas, que generalmente ocurren en todas las poblaciones, los mariachis, que son los que dan las serenatas, los grupos y bandas que se forman para efectos de amenizar eventos sociales como 15 años, como eventos académicos, mucha de la dinámica de expresiones culturales que se ven alrededor de esos temas, que en el momento en que se cierran, pues obviamente quedan sin ningún piso. Y desafortunadamente, la reacción no fue muy rápida y hemos llegado a niveles dramáticos. Pongo otro ejemplo, en el caso de los grupos de teatro y procesos culturales que tienen organizados, como son por ejemplo la Maloca de Villa de Leyva, el Teatro del Biodrama de Beatriz Camargo, como son la labor que hace el Teatro Experimental de Boyacá, que tienen una sede que construyeron hace más o menos unos 6 años, que vienen trabajando con una sede que consiguieron y que tienen un trabajo social muy fuerte en barrios populares de la ciudad. El caso de Casa Arte, que tienen la casa en el barrio Jordán, también una casa del TPT, que desarrollan una actividad con jóvenes y niños de barrios de los sectores populares al sur de la ciudad. Muchos otros procesos que se han venido gestando y que de un momento a otro también no tuvieron ningún acceso a lo que habitualmente tenían, como eran las convocatorias de las que hablaba la doctora Luz Mari, las convocatorias que están sustentadas en unos ingresos de los recursos de Estampilla Procultura, que como lo señala la doctora Luz Mari, obviamente el hecho la fuente generadora del recurso son los contratos que se hacen en la nación de Boyacá, que tienen un 1.5 de impuesto, por decirlo de alguna manera, para poder sustentar esa estampilla. Obviamente el flujo de contratación este año no ha sido el que habitualmente se da, y por ende el recaudo se baja. Entonces hay que valorar un poco, como en toda esa dimensión, un poco la realidad que convoca a cada persona y a cada institución cultural que venía generando como esos espacios. En esa lógica, pues todos quedamos en un momento crucial donde no solamente el tema cultural, sino la economía en general se cae, es decir, se contrae. Si bien el gobierno está haciendo esfuerzos ingentes para tratar de reactivar la economía está caída. En este momento los sectores productivos entran a producir, pero ¿quién va a comprar? En este momento la situación es tan dramática donde cada quien está con este nivel de incertidumbre tan alto, pues está atento a suplirse de lo estrictamente necesario, y en los consumos
solamente se reduce a consumos vitales, al tema de la comida, al tema de la prevención en salud. Ahorita no hay quien compre ropa, ahorita no hay quien compre accesorios, ahorita no hay quien consuma lo que el gobierno está activando. Esto obviamente va generando una caída, porque si bien va a haber producción, no va a haber capacidad de compra, entonces va a ser muy difícil. Entonces obviamente es una época de contracción donde todo está contraído. Los fondos mixtos no escapan a esta situación de contracción de la economía. Nosotros llevamos 2 años luchando por la supervivencia del fondo. En el año 2017 apareció el decreto 092, que regula la relación del Estado con las entidades sin ánimo de lucro, donde obliga a todas las entidades sin ánimo de lucro, incluidos los fondos mixtos de cultura, a entrar en el juego de la contratación, que eso también se cartelizó como se han cartelizado todos los procesos de licitaciones y de invitaciones públicas para la contratación. Y por ende, el fondo ya venía sufriendo de un tema de contracción, en cuanto lo único que ha podido seguir desarrollando son eventos en donde le dé plata al Estado para poder cumplir, porque ahora las entidades sin ánimo de lucro tienen que ofrecer plata para poder acceder a convenios con el Estado. De hecho, en el año pasado los únicos convenios que desarrolló el fondo con el departamento fueron el convenio del Festival Internacional de la Cultura, un festival que valió 7.000 millones de pesos, donde el fondo logró conseguir más o menos 3.000 millones, 3.500 millones, y los otros 3.500 los puso el departamento. Eventos como Boyacá en Corferias, donde también fue un evento que costó 4.800 millones, donde el departamento dio 3.000 y a través del fondo se gestionaron 1.800 millones para poder sacar adelante el evento. Lo que usted señalaba es un tema de gestión de recursos privados, que es el otro tema en el cual el fondo ha tratado de generar un modelo de trabajo que le permita incluso su sobrevivencia. Desafortunadamente también en el año 2017 salió el decreto 2150 que reglamentó el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro. Ahora las entidades sin ánimo de lucro, a pesar de serlo, tienen que pagar impuesto a menos que sean reconocidas como del régimen especial por parte de la DIAN. El fondo no tiene ningún problema, sigue siendo una entidad de régimen especial, pero se le incluyó un mico en el tema de los incentivos tributarios, porque el fondo muchas de las cosas que hacía las hacía a través de donaciones. Entonces, ese decreto 2150 lo que hizo fue cambiar la deducción tributaria, ahora es un descuento tributario. Antes estaba que quien daba una donación al fondo podía deducir el 125% del valor donado. Eso motivaba la donación. Ahora le dejó un descuento tributario que, si bien la figura es mejor, terminó siendo peor para el efecto, porque tan solo reconoce el descuento tributario, que es ya del valor directo a pagar del impuesto, del tan solo el 25% del valor donado. Es decir, que si una persona dona 10 millones, la DIAN le descuenta de impuestos 2.500.000. Pero si no dona esos 10 millones, al contrario, los reporta como renta líquida, el valor que tiene que pagar por esos 10 millones de impuestos es de 3 millones. Entonces la empresa hace unas cuentas. Si yo prefiero no hacer donación, porque igual me toca pagar 3 millones. Pero si me acojo al incentivo tributario, solo me reconocen 2.500.000. Pues prefiere pagar los 3 millones a salirse de los 10 millones que tienen ya como renta líquida. Eso nos mató y vamos de obtener donaciones por el orden de los 2 millones promedio a tener solo 150 millones en el 2018 y en el 2019, donaciones que hacen empresas que tienen un interés de participar en relaciones con el Estado, como la EPSA, ¿sí? Pero para eventos concretos como Festival de la Cultura o como el caso de iluminación navideña, ¿sí? Pero no se nos cayó esa motivación. Entonces, la realidad hoy económica, no solamente para el fondo, sino para muchas de las organizaciones que estábamos trabajando este modelo de incentivos tributarios, pues es el sector privado ahora menos está donando. Nosotros hemos logrado algunas donaciones muy pequeñas para ayudas de mercados, pero son donaciones
más de personas naturales que quieren vincularse y que son solidarias con el sector, pero que no representan ni el 1% de lo que se podía lograr a través de las donaciones con la figura tributaria anterior. Entonces el panorama es absolutamente incierto, primero por la contracción de la economía, segundo porque tampoco desde el ministerio hay una visión clara de lo que es el sector para tratar de generar unas ayudas que permitan consolidar como unas estrategias que logren en cierta manera poder fortalecer el tema cultural, porque es que como la cultura como la ven la tratan. Entonces la cultura se ve como algo accesorio, como algo no fundamental, ¿cierto? Para mucha gente la actividad artística, sí, pues si yo tengo un problema en mi casa, un problema económico, pues voy a dejar de ir al cine, voy a dejar de comprar un libro, voy a dejar de irme a tomar una cerveza, porque en este momento no puedo. Hay cosas prioritarias que no puede uno decir que no va a generar esos gastos. Entonces, todo lo que es la industria del entretenimiento, que es desafortunadamente a lo que se asocia ahora la noción de lo cultural. Está más asociada al tema del entretenimiento y más con esta efervescencia y emergencia tan fuerte que tiene todo el tema digital a través de las redes. Entonces, ya los consumos culturales van a tener una nueva lógica de sentido. El consumo de lo estético, de lo escénico, que gran parte se lo está llevando es la publicidad y las redes a través de los contenidos que están generando. Que es allí donde radica la importancia de los artistas, cómo logramos desde... A ver, la cultura es un proceso permanente de construcción de sentidos de vida, más allá de lo estético, lo artístico, lo escénico. Eso estético, escénico, simbólico, artístico, eso es lo que permite generar mensajes que lleven un contenido que ayude a configurar sentidos de vida. Desafortunadamente, los generadores de sentido en este momento son las redes, la industria del entretenimiento, pues la televisión, todo lo que la gente tiene acceso en este momento al consumo que no le cuesta, ellos son los que están generando sentido. Pero desafortunadamente en las redes, como se mueven verdades, también se mueven muchas mentiras. Entonces estos procesos de apropiación y de regeneración y reconfiguración del sentido de vida, del sentido de la sociedad, porque es que la cultura, si ustedes revisan, la Constitución consagró la cultura como el fundamento de la nacionalidad colombiana. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que somos, nuestra manera de ver el mundo, lo que somos, lo que pensamos, lo que soñamos, se lo debemos a la cultura. Entonces, ¿cuál es el papel de los trabajadores de la cultura en este entorno social? Es ayudar a construir esos sentidos de vida, esos sentidos, esos sueños y esas aspiraciones. La cultura es la que preforma la identidad cultural. Uno actúa y procede de acuerdo a lo que su cultura, su entorno, su contexto cultural le dicta. En esa lógica hay una sinrazón desde el Estado donde no reconoce abiertamente la importancia social que tiene la cultura, porque eso se ve reflejado en los presupuestos, ¿cierto? Si revisamos la recomendación de la UNESCO desde el año 1982, la Conferencia Mundial de Políticas Culturales que se desarrolló en México, señaló que los estados y todos los países signatarios de la ONU aseguraron y firmaron y asumen esa recomendación de que se debe invertir por lo menos el 2% de los presupuestos para la cultura. En Colombia manejamos el 0,008%. Pues ni siquiera nos acercamos al 0,1%, pues. Al 0,1%. ¿Cuánto le aporta la cultura, la generación de contenidos culturales al Producto Interno Bruto? Más del 3,5%. Entonces, en estos desbalances es muy complejo porque se ve la cultura como algo accesorio, como algo que no es urgente. En los pueblos, cuando al alcalde, la banda, va y le pide que le contrate un maestro para que les haga un curso para que suene mejor, el alcalde lo primero que dice, no hay plata, es que no hay plata.
Pero cuando llegan las fiestas, ahí sí el alcalde se acuerda que tiene banda y vayan a tocar, ahí sí aparecen, que si es que los calientes no tienen cañas, pues comprémosle la caña a los calientes. Ahí sí es importante la banda, ¿cierto? Entonces, Claro. esta lógica es que se mueve el tema de lo cultural, y esa es un poco la crisis que aborda el sector, y es como empezar a que el mismo sector empiece, con la palabra tan trillada de la reinvención, a generar unas nuevas formas de ver el ejercicio artístico, estético, el mismo ejercicio de la gestión, para ver cómo tratamos de hacer un protagonismo que reivindique un poco la necesidad del arte, de la expresión, del lenguaje simbólico y de las formas expresivas y tradicionales que tiene la cultura. Jorge, muy interesante esta última parte de sus planteamientos y nada mejor que escuchar a Servilio. Servilio Peña ha estado toda su vida trabajando en el occidente de Boyacá, en lo profundo de la región, con las necesidades en la vereda, en el municipio. Eso que usted dice, que el alcalde cuando le piden que, oiga, consigámonos un instructor para tal cosa, y el alcalde dice, no, no hay ni un peso, pero cuando necesita la banda, los quiere a todos con los mejores trajes y con la mejor instrumentación y con la mejor interpretación. Servilio, desde usted que tiene la conexión allá con lo profundo de la provincia y una provincia tan hermosa como el occidente de Boyacá, pero tan complicada y todo, ¿cómo ve este panorama? Porque las cosas que acabamos de escuchar con la señora secretaria y con Jorge, en la experiencia profunda que tienen en el Fondo Mixto de Cultura, pues esto no pinta nada bien. ¿Cómo la ve, Servilio? Gracias, un saludo cordial para los compañeros invitados, saludo para la secretaria de Cultura del departamento. Realmente nos tocó bailar con la más fea, digamos, podíamos resumir la coyuntura que estamos viviendo. El sector cultural y particularmente los artistas están viviendo una situación no solamente de encerramiento, sino también de parálisis, e incluso de parálisis en sus mentes sobre lo que es para descifrar la pandemia que estamos viviendo. A mí me da yo quiero enumerar tres pesares que me dan después de escuchar a la secretaria, digamos, y la situación que vive el departamento hoy, particularmente aplicado a las provincias, no solamente la de Occidente, hay varias provincias con las que compartimos fenómenos similares. A mí me da mucho pesar este año sacrificar toda la inversión en el tema de patrimonio. Creo que la gran apuesta del departamento en los últimos años había sido generar unas dinámicas para reconocer, para divulgar y para proteger los patrimonios, un poco dictado por la ley, por la disposición de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo. El segundo pesar que me da es el tema de la memoria. A pesar de que estamos en una región y que estas son preocupaciones a veces que se dan en los centros urbanos, donde existen bibliotecas, museos y toda esta complejidad de las instituciones culturales, la memoria es muy importante. Y en los últimos años veníamos dando unos pasos muy leves, digo yo, muy leves, pero intentábamos comenzar a hacer el registro de las memorias. Y esta región del occidente sí que se había ilusionado con el tema de la memoria. Por allá en algún escrito del anterior gobierno, con la disposición de los recursos del bicentenario, del billón de pesos del bicentenario, por allá ha quedado un capítulo dedicado a la construcción de centros de memoria o a la generación de centros de memoria, y en occidente nos llevamos una ilusión enorme, porque en esta región no se ha escrito un solo renglón sobre lo que pasó en términos de mirar y evaluar sus guerras durante 3 décadas y hoy 3 décadas celebrando la firma de la paz. Y el tercer pesar que me da, y que lo he sentido estos días con esta angustia de la pandemia, es parar, de alguna manera, de tener la posibilidad de fortalecer nuestro sistema departamental de cultura. Yo sé que está incluido en el plan de desarrollo y se van a seguir generando las acciones en ese sentido, pero hoy la pandemia nos tiene en una situación muy delicada. Y lo digo por esto. Este anuncio del subsidio para los artistas nos llevó a que aparecieran gestores y artistas de muchas partes, por supuesto. No dudamos de que se registraron, de que hicieron el ejercicio, pero tan débil estamos en algunas regiones de Boyacá, tan débil estamos en el sistema, en concebir el sistema departamental de cultura,
que la razón se la entregamos al alcalde, por supuesto, y el alcalde se la entrega al director de cultura o a quien hace sus veces. Y el director de cultura se está medianamente posesionando de sus cargos y se está enterando de qué es lo que le toca hacer. En estos municipios el director de cultura no existe. Existe un asesor de asuntos culturales o existe un amigo del alcalde que cumple estas funciones, y a ese le correspondió diligenciar los formatos de los artistas para acceder al recurso de los 160.000 pesos. Pero en algunos municipios no existe asesor de cultura porque no hay casa de cultura, etc. Entonces tocamos la puerta de la bibliotecaria municipal para que ella sea la encargada a veces de tomar estos registros. Y la bibliotecaria municipal era una, de pronto, posiblemente, está llegando a la biblioteca, se está enterando, pero recibió esta carga de responsabilidad que es conseguir el registro de los artistas para acceder a este subsidio. En alguna reflexión que hacíamos con algunos grupos, compañeros de las redes, decíamos, en las provincias sí los artistas hoy se están peleando ese subsidio de los 160.000 pesos. Los artistas en las regiones no están hablando o priorizando la discusión sobre la política pública departamental de cultura. En las regiones la angustia es tal hoy de los artistas que hoy los artistas sí van y golpean al alcalde y al concejal para que queden registrados en los famosos formularios para acceder al subsidio del Estado que está anunciado con los recursos del INC. Es decir, hay otras complejidades en las regiones, y esta región del occidente de Boyacá, donde nos habíamos programado para celebrar este año a través del sector cultural la firma de los 30 años del Acuerdo Regional de Paz que puso fin a una era de devastación y de tragedia, pues quedamos todos precisamente golpeándole al Estado a ver si nos da los 160.000 pesos. Esas son las realidades, digo yo, que se suman de estos territorios, que es la realidad fundamentalmente de volver los ojos al Estado. O sea, tenemos un sistema departamental de cultura tan débil posiblemente, y las instituciones tan débiles donde no hay casas de cultura. En el occidente de Boyacá hay solamente 2 municipios con institución cultural. Chiquinquirá, que tiene un instituto de cultura, y Pauna, que tiene la Secretaría de Cultura y Juventud creada por acuerdo. Los otros municipios intentan invertir la plata de cultura a través de un contrato o a través de lo que dice Pedro, esperar las festividades para gastarla en lo que se permite, que son las festividades locales, etc. Entonces, esa realidad nos tocó, y nos tocó de una manera dramática, porque hoy pasan los días y pasan las noches, y el sector cultural está hoy esperando el anuncio, que sean publicados los listados de los artistas para los 160.000 pesos. Entonces, resultamos volviendo a mirar al Estado para que el Estado nos dé, pero revisando, no fuimos capaces nosotros de generar una estructura, generar un sistema de verdad que nos permitiera entender cómo funciona lo público, cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan estos rubros que acaba de explicar la secretaria. Difícilmente se pueden entender en los territorios, en los pequeños caseríos, en los pequeños municipios. Es difícil entenderlo, porque allá nos falta llegar todavía para explicar cómo funciona el sistema de cultura, cómo funciona el sistema de recaudo, qué es un impuesto nacional al consumo, por qué ese impuesto está destinado a proteger los patrimonios, qué es un patrimonio cultural. En Occidente habíamos hecho un intento, un esfuerzo que yo valoro mucho desde la gobernación en los últimos 5 años, y es invertirle a algunos esbozos que estábamos haciendo o que estamos haciendo para el tema patrimonial. Una de las tareas para celebrar estos 30 años de la paz en Occidente es declarar la leyenda de Fura y Tena patrimonio oral de la región. Bueno, ahí estamos en ese camino. Posiblemente tenemos que parar un momento y tener que generar pues otro tipo de discusiones hasta cuando se levante esta pandemia. Pero entre otras cosas, teníamos la ilusión de que esta región volviera a ser visible y tuviera la posibilidad en estos 30 años del proceso de paz de ser visible, no por la acción de sus bárbaros, de sus violentos, sino por la acción de sus artistas, de personas que han estado comprometidas con las comunidades para levantar
y para empezar a retejer esos tejidos que quedaron muy lesionados después de la guerra. Digamos, estas discusiones son las que se dan aquí en el territorio, en los pequeños municipios. Y yo quiero terminar esta intervención planteando que en buena hora, señora secretaria, en buena hora usted anuncia que los recursos van a ser respetados según determinación del señor gobernador, respetados los rubros, pero especialmente el rubro de las carpetas de estímulos. Ahí el sector cultural tiene una gran ilusión, porque al margen del subsidio del Estado, ahí es donde podemos nosotros, como dice Jorge, seguir invirtiendo en el tejido, seguir invirtiendo en procesos realmente culturales y procesos que nacen desde las comunidades. Yo creo que ahí hay una apuesta, no importa que abra la carpeta en diciembre, en noviembre, pero que se mantenga la posibilidad de que los artistas, los sectores organizados, las organizaciones comunitarias, tantas dinámicas que tiene este departamento, que por fin las estamos registrando en una estadística, y creo, Jorge, que la estadística está regularcita. O sea, nosotros desde los territorios decimos, ese censo no es tan creíble, el censo de los artistas que estamos haciendo, porque mire quién lo está haciendo. O sea, en los territorios, el alcalde no es el que lo está haciendo. Encarga, vuelvo y lo repito, a alguien encargado de cultura que vaya y busque, haga un censo de artistas, gestores y portadores de saberes. O le encarga eso al director de la emisora comunitaria, o le encarga eso a la directora de la biblioteca. Entonces, esos censos posiblemente nos están quedando con unas fricciones enormes o unas debilidades enormes, pero no hay más. Es lo que el Estado nos pidió hacer. Hagan censos porque les tengo el billete para entregarles 160,000 pesos. Y ahí estamos distraídos por ahora, pasando la pandemia con la distracción de los 160,000 pesos. Pero los otros temas, los de profundidad, los de política pública, me alegra mucho que la secretaria los haya incluido, porque esos son los temas realmente que pueden sacarnos al otro lado, que son los temas donde realmente se invierte, se hace la gran inversión en la apuesta cultural y en la apuesta social que merece este departamento. Dejo ahí mi intervención, Pedro, un saludo para todos. Sergio, muchas gracias. Y qué interesantes planteamientos los que hasta aquí vamos escuchando. Darío. Me gustaría hacer una intervención chiquita, y correcto, es chiquita como para complementar la información a Servilio Peña. Yo quisiera también darles a conocer que al interior de la Secretaría, con el valor agregado que hay en cada una de las personas que fueron contratadas y con las personas que están de planta, estamos haciendo una serie de, lo llamamos como café virtual. Esos cafés virtual queremos llegar a los municipios dándole información sobre patrimonio, sobre cómo se hace una declaratoria. O sea, a nosotros también nos tocó reinventarnos porque los recursos de INC, pues patrimonio nos dejaron con un personal ya contratado prácticamente para poder, porque quisimos este año generar, fortalecer el área de patrimonio, pero igualmente nos tocó reinventarnos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo inventarios al interior, porque tenemos un inventario, tenemos que nutrir un observatorio departamental que ya está propuesto, igualmente no se ha iniciado. Estamos haciendo capacitación a los municipios. La semana pasada tuvimos una capacitación con el ICANN sobre antropología, que fue muy interesante, y que más o menos tuvimos la asistencia de 56 municipios. Están muy interesados y cómo conservar su patrimonio, cómo conservar la antropología y cómo generar como esos vínculos entre la Universidad del ICANN y empezar a intervenir esos bienes. Entonces, lo que él quiere informar es que nosotros a través de ese equipo pequeño que tenemos, estamos llegando a los municipios con en cada una de las áreas, como la parte cultural, como lo patrimonial, y por eso queremos invitarlos. Nosotros hoy tenemos un café virtual que estamos hablando sobre población afro, que es lo que nos acontece esta semana. Estamos hablando sobre la afrocolombianidad y queremos invitarlo. Igualmente, la otra semana tenemos otro café virtual que estamos hablando sobre patrimonio, declaratorias y los procedimientos que debemos hacer a través de los municipios para poder lograr esas. Estamos también generando espacios como generar gestión, hacer proyectos, gestión de proyectos. También vamos abriendo esos espacios. Entonces, lo que queremos decirle que
aparentemente estamos distraídos, pero también estamos haciendo las tareas propias de la sectorial, llegando a los municipios sin perder el enfoque que hace parte de la Secretaría de Cultura. La semana pasada se sacó también una estrategia para llegar a las familias que generó mucha polémica, pero mira que generó también esa mucha aceptación por las familias, niños vinculados a esta campaña, donde ellos están sacando lo que hay, el quehacer en sus familias y generando un mensaje a través de esta situación que ellos nos están enseñando cómo actuar a través de la crisis, ellos nos están enseñando, yo veo que ellos sacan sus canciones, sus poesías, el adulto mayor también participando, algunos creadores, entonces un espacio que se generó para las familias y que también tuvo muy buena expectativa, entonces eso es lo que quería contarles. Muy bien, señora secretaria, entonces con estos elementos avanzamos con Darío. Darío Vargas, quien es una persona ampliamente conocida en el mundo de la cultura del departamento como actor y director de teatro, como una persona experta en planeación y gestión cultural, desarrollo humano, políticas públicas, derechos humanos, la cátedra universitaria. Darío, su análisis, por favor. Usted que también como escritor en todo momento ha estado pendiente y viviente de la situación de los artistas en el departamento y del mundo del arte. Sí, muy buenos días. Un saludo muy fraternal a todos los participantes en el panel y en especial a Mari, que creo que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que cada vez que yo participo en una discusión sobre el problema de la cultura, como que afianzo un poco más mi escepticismo, ¿sí? Bueno, el escepticismo en realidad es una forma de conocimiento, ¿no? Sí, la duda metódica llevó al racionalismo europeo, ¿no? En realidad, escéptico en el sentido de que nosotros prácticamente acogiendo todo lo que ustedes dicen, como que todavía seguimos nosotros pensando la cultura con la Constitución del 86. Es decir, todavía creemos que la cultura es solamente la erudición, la educación, y la cultura no la estamos en la práctica asumiendo como la planteó Jorge Pinzón, es decir, a partir de la interpretación de lo estético, lo simbólico, lo artístico, es decir, la transgresión del concepto de cultura que saque del concepto de artistización, es decir, de creer que la cultura es solamente la lista de mercado de las manifestaciones culturales que utilizan los alcaldes de los pueblos para tratar de promover y estimular. La cultura no es solamente eso, la cultura es, como lo dijo Jorge, lo planteo así, la parte puramente estética y simbólica. Ya en las primeras definiciones, cuando se declaró la cultura como la base de la nacionalidad, se transfirió ese concepto hacia un concepto mucho más amplio y más antropológico, ¿no? Bueno, yo creo que seguimos trabajando con la Constitución del 86, es decir, todavía no entendemos que hay que modificar ese concepto de cultura en la práctica. De otro lado, tenemos un sistema nacional de cultura, tenemos una ley general de cultura que en realidad ha sido poco aplicada. En Boyacá, en nuestro departamento, el sistema nacional de cultura brilla por su absoluta ausencia. Desde hace muchos años yo hice un recorrido por casi todos los municipios de Boyacá tratando de crear los consejos municipales de cultura como ese elemento intermediador entre la sociedad civil y el Estado que nos permitiera a nosotros influir por lo menos en la orientación de lo territorial y lo local en la política cultural de cada uno de los municipios y del departamento. Pero eso no cuajó, eso no se tomó con esa medida, con esa medida científica de querer, digamos, realmente inscribirnos en el Sistema Nacional de Cultura, que no es malo, es un sistema bueno, pero que no ha podido consolidarse.
porque si nosotros entendemos otros departamentos como Antioquia, como el Tolima, como todos ellos han entendido el Sistema Nacional de Cultura en sus tres aspectos grandes, que es de instancias, espacios y procesos, y ha tratado de cualificar una actividad que retome absolutamente tanto las manifestaciones culturales como ese sentido amplio de la cultura. Sin embargo, en nuestro departamento eso ha sido es una ausencia. Nosotros brillamos en ausencia de una cantidad de cosas que nunca han podido aplicarse. Por ejemplo, es el momento en que se habla de política, de que no existen, de todas maneras en el departamento, nunca ha existido tampoco, jamás, una política cultural coherente. Yo siempre lo he dicho en todos los paneles en donde he estado. Esta política cultural de la que se hablaba en términos de ese pasado de política cultural, hoy ya no se habla así. Se habla en su término políticamente correcto, que es sobre la creación y fundamentación de una política pública de la cultura. Pero esa política pública de la cultura está siendo un poco malentendida. Es como lo mismo que pasa con los, por poner un ejemplo, como con los reglamentos estudiantiles. Antes se llamaba reglamento estudiantil, ahora para políticamente correcto nombrarlo, entonces los apellidamos manuales de convivencia. ¿Y qué hemos hecho? Solamente le hemos puesto el nombre de manual de convivencia, pero con una actitud más atrasada y más reaccionaria que el mismo reglamento estudiantil de la condición anterior. Lo mismo pasa con la política pública. Se adopta el término política pública, pero no se asume de una manera científica. ¿Qué ocurre en estos paneles? Que seguimos trabajando nosotros con una serie de ingresos intuitivos. Se le da más crédito al sentido común. Cada uno tiene un número de reivindicaciones específicas sobre las que pedir y obrar, ¿no? Pero no hay una concepción sistemática, no se ha hecho un encuentro, digamos, sobre política cultural que sea sistemático, para no dejarle eso al sentido común, a la opinión, como decía Platón. La opinión es la doxa y la opinión es prácticamente el trasfondo de la ignorancia, ¿no? Aquella persona que está lleno de opiniones es un ser ignorante, decía el señor Platón. A mí me parece que no debemos dejarle eso al sentido común, sino debemos asumirlo de otra manera. En el sentido de que no existe una política cultural coherente que nos permita a nosotros tener varias cosas que desde el punto de vista de los procesos de planeación son importantes. Por ejemplo, el censo de existencias culturales, ya alguno hablaba de eso. ¿A quién vamos a dirigir? Seguimos en un primer lugar entendiendo que esto es, estamos sujetos a la política del top-down, es decir, de arriba hacia abajo. Siempre se ha pensado que es que la política la genera el Ministerio de Cultura. Las políticas culturales se generan de arriba hacia abajo. Eso perteneció a una concepción latinoamericana que se llamó el estadocentrismo. Eso está mandado a recoger hoy en día. Las condiciones han cambiado, son las organizaciones sociales las que están sustituyendo los partidos políticos, son las organizaciones sociales las que están metiéndose en el producto de las decisiones democráticas. Entonces, son los sectores organizados los que deben plantear la política cultural, no del top-down, de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. No tenemos un censo de existencias culturales en el departamento. No sabemos qué existe en el departamento para poder a partir de ahí formular una política cultural. No existe recogidos un censo de necesidades de manera técnica, planeativa, que nos permita ingresar en los planes de desarrollo. A mí me parece que, por ejemplo, lo que se hizo en la administración pasada de la Secretaría de Cultura, que fue a la ligera formular a partir de la ordenanza 043, ¿sí? Dice que de emitir una política pública del departamento.
En realidad eso no fue lo que se hizo. Lo que se hizo fue llegar a las regiones y obtener una lluvia de ideas, no sistematizarlas y quedarnos con la misma carencia de que no tenemos un censo de existencia, no tenemos... Es decir, el procedimiento de los planes de desarrollo. Evidentemente, para ser electo, hay que inscribir en la Registraduría Nacional del Estado Civil previamente un programa político. Se supone que ese programa político en sus líneas esenciales debe quedar incluido en el futuro plan de desarrollo de cada uno de los alcaldes, ¿sí? Para hacer una pedagogía chiquitica, ¿sí? Bueno, resulta que en la medida, cojo el otro extremo, de que haya empoderamiento de la ciudadanía a través de lo que está establecido realmente en los esquemas de participación social y política, ¿sí? Se puede incidir en las líneas que deben quedar determinadas en los planes de desarrollo. ¿Cuál es el berraco problema del financiamiento de la cultura? Existe en el país toda una estructura de financiamiento de la cultura que está aceptada por la ley. Pero ¿qué sucede con los organismos de las organizaciones sociales de la cultura? Que lo desconocen en absoluto. Entonces, tenemos 15 millones de normas que solo sirven para saquear el país sin dejar rastro. ¿Por qué no utilizar esa constitucionalidad del 91, que es una constitución programática, la cual, por ser programática, debemos defender porque no se cumple, ¿sí? Y que puede establecerse como esa serie de articulaje que hay allí, como una serie de reivindicaciones sociales, hasta tal punto que nosotros, al defender la Constitución del 91, estamos defendiendo la participación en unos espacios y unos territorios específicos que, si los desconocemos, quedamos por fuera. ¿Qué sucede cuando se hace una política top-down? Pues que el Estado, a partir de los estamentos superiores, genera las políticas para que se cumplan hacia abajo. En la cultura, ¿qué ocurre? Que pues nosotros llevamos 20, 25, 30 años cumpliendo las determinaciones del Ministerio de Cultura en sus grandes determinaciones de líneas, sin tener en cuenta las tensiones existentes entre lo nacional, lo territorial y lo local. Es una tensión importante que no se ha podido. En el Sistema Nacional de Cultura está eso. Si nosotros hacemos una reactivación evidente de los consejos municipales de cultura, que nos permitan hacer un estudio previo de necesidades. Yo lo hice personalmente, tengo un documento de 500 páginas en que hice un estudio de todos los municipios de Lengupá en los últimos 20 años sobre el problema del manejo de la cultura. Por eso digo que el manejo de la cultura en los municipios es el manejo de la cultura con la tónica de la Constitución del 86. Es el concepto de artistización de la cultura. Es decir, donde perdemos lo que Jorge insiste tanto en que debe superarse eso y pensarse en lo estético y lo simbólico y lo artístico que debe ir ahí, ¿cierto? Nuestra ley de cultura es desafortunadamente una ley patrimonialista. Está cargada de determinaciones patrimoniales y no ha asumido las otras partes, que es la parte estética, la parte simbólica, no se ha asumido en eso. Eso es una corrección estructural que debe hacerse, digámoslo, a largo plazo. Pero lo que hay allí en la Ley General de Cultura, en las disposiciones centrales de los recursos a los cuales se debe acudir en la cultura, están ahí en los elementos planeativos, porque no es solamente, hoy en día, se armó todo un tropel, dizque por el problema de la estampilla Procultura. El problema de la estampilla Procultura es chiquitico porque la financiación de la cultura no es solo la estampilla.
es toda una estructura que está creada para crear fuentes de financiación de la cultura. Los trabajadores de la cultura, los artistas independientes, los creadores, los gestores, ¿conocemos al dedillo eso? No lo conocemos. Debemos hacerlo evidente y hacerlo parte de nuestras reivindicaciones para ocupar esos espacios. ¿Cómo se hace? Cubriendo la deficiencia grande que hay. El Sistema Nacional de Cultura tiene 3 cosas fundamentales que son, ya las había dicho, que son las instancias, los espacios y los procesos. Tal vez las instancias no se mueven porque están ahí, es la burocracia lo que se ha convertido en la burocracia cultural, ¿no? Ahí las secretarías nombran sus secretarios, el ministerio nombra a sus ministros, está el Ministerio de Cultura con una nómina impresionante de paralela, está toda esta cosa, todo eso son las instancias, ¿cierto? Los espacios, ¿qué son los espacios? Los espacios son organizaciones de la sociedad civil que deben intermediar entre el Estado y la sociedad civil en materia de la cultura. Esos espacios están absolutamente olvidados porque no tienen uñas, no tienen la capacidad de incidir en los consejos municipales de cultura, en las determinaciones de hacia dónde van destinados los recursos culturales de las alcaldías. Es por esa razón, por lo que no existe esa planeación cultural, entonces los procesos de planeación y gestión están absolutamente olvidados dentro del contexto del Sistema General de Cultura. Entonces mi propuesta es que nosotros debemos fortificar esa reorganización institucional en términos de que empoderar los sectores y los agentes culturales que están comprometidos en la producción de los bienes culturales y en la producción de todos los temas de cultura en general, ¿sí? Empoderarlos, ¿por qué? Ahí están las leyes. Miremos a ver qué hay. Pero como no las conocemos, entonces no podemos incidir en esos espacios. Y las instancias son las que han estado ganando en su territorialidad, de tal manera que lo único que tiene futuro en este país es la economía naranja, ¿no? Los grandes multinacionales que hacen la cultura espectáculo. El Festival Internacional de la Cultura está basado ¿en qué? En la cultura espectáculo. Eso ahí no hay absolutamente nada nuevo, ¿sí? Es todo lo que sea escenario, escénico, todo lo que pueda allí transgredirse a través de la danza, de las manifestaciones culturales, de lo que pueda mostrarse, de toda esa cosa, pero debajo de eso está todo lo otro que es a lo que se refiere Jorge, ¿sí? A lo estético, a lo simbólico, a lo que está oculto, a lo que está detrás de, y en donde se generan realmente esas relaciones intersubjetivas entre los hombres, que son las culturas y la cultura, y que se expresa en el actuar cotidiano. Eso está ahí. Nosotros con Jorge, ¿no te acuerdas? Tuvimos muchas polémicas sobre si la cultura se gestionaba o no, o si la cultura era per se, ahí estaba y se generaba independientemente de que existieran gobiernos, reyes, mandatarios o lo que fuera, la cultura estaba ahí, porque la cultura se generaba en lo intersubjetivo, en la forma como nos relacionamos con los demás. Es ahí en donde está. Entonces, de ahí mi interés que hay que levantar, hacer un trabajo absolutamente de planeación y de gestión que nos permita empoderar esos espacios para poder incidir en el reparto de los dineros que le pertenecen a la cultura y a los cuales ni siquiera los hemos mirado. Es que si uno mira las fuentes de financiación de la cultura que existen, no es solamente ahora se agarraron que es solo la estampilla, y entonces con la estampilla tiene que hacerse las convocatorias, ¿sí? Las convocatorias a que se refería las carpetas, ¿sí? Las carpetas de estímulos. Entonces todo tiene que estar sacado de la estampilla Procultura.
Más aún, la austeridad que produce la pandemia. Entonces, ¿a qué recurre? Pues a sacar la plata de la estampilla Procultura para hacer la beneficencia, a sacarle la plata al Consejo Editorial de Autores Boyacenses. El Consejo Editorial de Boyacenses, que quizás tuviera yo una oportunidad de hacer una disertación sobre eso, porque yo estuve en la redacción de la primera ordenanza 030 que creó esa institución y que es la única que ha promovido el problema de las necesidades de la literatura en el departamento. Entonces todo es a sacarle plata de ahí porque eso como si no hubiera más. Están, además del situado fiscal, el sistema general de participaciones que debe aportar a lo cultural, está también lo de el espectro electromagnético. Están las partidas que los consejos municipales pueden dedicar en un sistema planeativo para el desarrollo de la cultura a través de sus comisiones de presupuesto. Están los recursos propios de los municipios, los cuales se puede inferir determinados puntos para la cultura. Pero como no hay organizaciones culturales que se entiendan eso y puedan pelearse esos espacios tanto en los municipios como en la nación, entonces nos manipulan utilizando todos esos dineros allá mediante traslados para hacer lo que ellos se les dé la gana. Perfecto, Entonces, Darío, muy entonces bien. digámoslo así, nosotros lo que necesitamos en este momento es hacer planeación cultural, establecer censos de necesidades, censos de existencias, porque no sabemos a quién nos vamos a dirigir, no sabemos cuántos somos. Estuve elaborando la semana pasada según un encuentro que nosotros hicimos en ISA de literatura, un censo de escritores boyacenses. Llevo más de 200 escritores boyacenses, malos o buenos, eso ya lo dirá la crítica, ¿no? Pero existen como tales y están organizados y dentro de los cuales hay más de 50 con una proyección de carácter nacional, que la hemos tenido siempre en la literatura. Y la tenemos ¿cómo? Con direcciones, con aportaciones, con producción de obra, con todo eso. ¿Cómo se consiguió eso? Haciendo un encuentro para hacer ese censo de existencias, para saber a quién nos vamos a dirigir en unas líneas políticas de acción. Tenemos ya un plan de acción del sector de la literatura. Esto lo debiera hacer cada área. Los teatristas por su cuenta, los músicos, los danzarines, organizar las redes para que esas redes como manera de presión social, de organización social, presionen la incidencia en que quedemos incluidos en los rubros de las líneas de los planes de desarrollo, porque como decía Jorge Pinzón, solamente se puede hacer contratos y proyectos que estén inscritos en las líneas del plan de desarrollo. Estoy de acuerdo contigo Darío, en que esas líneas del plan de desarrollo son muy generales y se prestan a todo, pero si nosotros podemos incidir ahí, podemos conquistar, digamos, una cantidad de presupuesto que hemos estado perdiendo desde hace más de 40 años. Darío, muchas gracias por las apreciaciones. Mire cuántas cosas quedan planteadas, todas muy importantes. El principal problema nuestro es el tiempo. Paso a nuestro siguiente invitado, que es Jonathan Sánchez. Jonathan es, yo diría que de las nuevas generaciones de intelectuales y de trabajadores de la cultura, que ha venido incursionando en la realidad nuestra. Ha estado fuera del departamento, pero el último año lo ha permanecido aquí. Nos complace, a mí personalmente, tenerlo como colaborador, columnista del periódico regularmente. Sus aportes me parecen muy valiosos y obviamente lo hemos invitado para participar en esta charla. Jonathan, usted ha manifestado en sus columnas una serie de inquietudes sobre el manejo de la cultura en el departamento que me parece muy interesantes y quisiera escuchar sus planteamientos y, digamos,
de alguna manera también ya tiene todo este recorrido que han hecho los anteriores intervinientes, y qué mejor que escucharlo. Jonathan, bienvenido. Pedro, muchas gracias. Voy a ser muy concreto. Sí. Ya son 15 años trabajando en la cultura desde la literatura. Recuerdo que con Jorge en el año 2004 trabajamos para la participación del Encuentro Internacional de Escritores que organiza la Fundación Getón Ferro en Chiquinquirá. Ya pues a estas alturas y en este transcurso del tiempo ya he hecho algunas publicaciones de libros, entre otras investigaciones. Me complace mucho estar en Tunja, volver nuevamente y poderle aportar al desarrollo cultural de nuestro departamento. Me gustaría subrayar algunos elementos que hemos conversado y que me parecen muy importantes. Particularmente, lo mencionaba Jorge Pinzón, y es el problema de que se ha visto la cultura como parte del espectáculo. Creo que eso hay que replantearlo nuevamente y ver más allá todo lo importante que genera la cultura en términos de símbolos, de conductas, de actividades, como elemento de cohesión de la identidad nacional. Es cierto que la pandemia, la COVID-19, nos tomó por sorpresas a todos, pero también hay un formato en la función pública que se llama un mapa de riesgos, que tiene que ver con el tema de la planeación, que al parecer pues nos quedamos en eso, ¿no? Nos quedamos en que es un formato y nada más. Entonces es profundizar en el tema de la planeación, no solamente para hacerle frente desde el sector cultural a los efectos de la COVID-19, sino a futuro, no solamente ahora, sino que hay que hacer planes de largo aliento. Por ejemplo, pensaba en la generación de una política integral de protección social para la cultura. Claro, hay un desorden gigantesco y lo ha existido siempre, con mayor razón en el sector cultural, porque todos los sectores que conforman la cultura, pues tienen que unirse, tienen que coordinar algunas actividades, una manera de organización, y eso es difícil. Precisamente en el sector de la literatura, por ejemplo, lo decía hace unos días en otro programa que tuve la oportunidad de participar, un encuentro de escritores no dura más de 3 días, porque al cuarto día, pues ya hay 24 muertos y 34 heridos. O sea, hay un asunto de egos que es muy difícil de controlar. Ni siquiera se ha logrado la unión en tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué podemos esperar? El apocalipsis. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de coordinar como secretario técnico el Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de Colombia, uno de los eventos de mayor relevancia y trascendencia internacional que se ha hecho en el departamento en los últimos 100 años. Contamos con la invitación de académicos y cultores de la primera línea internacionalmente. Lastimosamente, en el departamento y en el país yo creo que no se le dio la importancia que se merecía el evento como tal. Hubo de una u otra forma alguna intención del gobierno nacional por minimizar la conmemoración de los boyacenses. Creería y apelamos a la colaboración de la gobernación de Boyacá, en este caso de la secretaria Luz Mari, sobre todo en la conformación de un diagnóstico cultural del departamento. Es necesario hacer ese listado, ese directorio urgente de todos los artistas, cultores, intelectuales y trabajadores por la cultura que hay en el departamento, que curiosamente no existe una base de datos, y de eso nos venimos a enterar ahora, cuando más la necesitábamos. Impulsar la capacitación. El año pasado, como les comentaba, tuve la oportunidad de conversar con la directora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
la doctora Luz Marta Vargas de Infante, y ella me manifestaba su deseo de participar en la creación de una serie de convenios, ya fuera con la alcaldía de Tunja o con la gobernación de Boyacá, para impulsar la capacitación del sector cultural en términos educativos, que podría ser también, por ejemplo, con la capacitación en términos de gestión y coordinación de proyectos, que es muy importante para el sector cultural. ¿Para qué? Para poder participar en las diferentes convocatorias de estímulos, no solamente en las municipales, en las departamentales, sino a nivel nacional e internacional. Los artistas, la mayoría de los artistas, no tenemos la capacidad de generar una propuesta, un proyecto. Eso es lo que hemos visto a través del tiempo con las diferentes convocatorias, que muchas de ellas quedan desiertas precisamente porque no se presentan los proyectos. Entonces, bueno, les quería comentar eso. Por otra parte, creo que es urgente impulsar algún tipo de organización de economía solidaria. Yo pensaría en una cooperativa de artistas y trabajadores por la cultura, teniendo en cuenta el caso a nivel nacional de Canapro o de Codema, que son cooperativas que han logrado satisfacer de una u otra forma los requerimientos del sector docente del país. Los artistas tenemos que unirnos. Solicitamos también a la gobernación de Boyacá, o sea, nos toca a nosotros apelar a los dirigentes que hemos elegido por voto popular, porque tienen la representación oficial. Ese es el tema. Por ejemplo, para el diagnóstico que necesitamos inicialmente, para impulsar este tipo de organizaciones de economía solidaria, donde podamos participar y hacernos parte muchos de los trabajadores por la cultura, que no solamente son los artistas como creadores o los intelectuales, sino que detrás de todo esto hay otros trabajos, como los sonidistas, como los encargados de las luces, como los encargados de la gestión cultural, bueno, entre otros. Crear una plataforma, una base de datos digital, donde los diferentes artistas, esto en caso de que estamos enfrentando la pandemia, podamos ingresar, hacernos parte, y también se pueda de alguna manera, digamos, solicitar la certificación de la experiencia para que puedan hacer parte de este listado especial de cultores del departamento. Señora secretaria, por favor, un minutico, le ruego que seamos estrictos en eso. Y concluimos. Sí, yo he tomado apuntes muy juiciosa de lo que vienen exponiendo cada uno de ustedes. Me parece muy interesante, con todas las inquietudes, las tendré en cuenta. Igual en el plan de desarrollo nosotros lo dejamos pues amplio, porque obviamente todas las líneas no se pueden visibilizar, se deja un plan amplio para que en un plan de acción nosotros podamos proyectar este sentido. A Darío le cuento que nosotros estamos sobre el plan departamental de cultura, el sistema de cultura. Nosotros estamos precisamente haciendo una articulación con el ministerio. Ellos tienen unos asesores que van hacia cada municipio y nosotros nos le estamos pegando, digamos, puede decir esa palabra, pegándonos a esas personas que son asesores para llegar a los municipios y empezar a trabajar todo el sistema departamental de cultura. Así lo estamos haciendo nosotros con el ministerio para poder nosotros, también empezamos un proceso de padrinaje, donde cada uno de los funcionarios tiene 5 o 6 municipios donde se hace responsable de todo lo que tiene que ver de la gestión cultural, del quehacer, del patrimonio de estos municipios. Entonces, la idea es nosotros poder abordar cada uno de ellos y poder nosotros subsanar o poder estar muy al tanto o al pendiente de cada uno de esos municipios en la situación cultural y patrimonial del departamento. Lo del censo también esperamos ampliar una caracterización, dejarla bien amplio, buscar la necesidad y generar como nuevas estructuras o nuevos caminos en donde nosotros podamos enfrentar esta crisis. Queremos manejar como unas mesas de diálogo, porque la idea es que entre todos, no solamente la Secretaría, porque la situación nos cogió fue a todos,
Entonces, entre todos generemos esos canales de diálogos y miremos nosotros qué posibilidades hay de generar esos espacios, de buscar a manera nacional e internacional si se puede, porque igual, internacionalmente todo país está mirando cómo Susana su situación económica, pero miramos entre todos cómo podemos brindar de pronto esos escenarios y generar esos espacios para salir el sector cultural avante en el departamento. Listo, señora secretaria, muchas gracias. Jorge, por favor. Sí, nos queda, obviamente quedamos como hasta ahora en el arranque de este foro, pero igual, nos invita a estar en permanente comunicación y sobre todo un tema y es el empoderamiento del sector. Es la clave para tratar de acoger muchas de las ideas que se han dicho en este foro y poder generar como espacios directos de diálogo, porque finalmente este es un gana-gana, gana la sociedad, gana la institucionalidad cultural, ganamos todos. Ese es un tema de establecer unos canales de diálogo que permitan canalizar muchas de las intenciones que hay, porque si algo tiene el sector es energía permanente, ideas y voluntad. Hay un tema ahí de egos que sí hay que transitarlo, pero que igual, como decía Jonathan, es posible generar muchos procesos. Reivindico lo que estaba hablando Jorge Darío en relación con el tema del empoderamiento social y la organización de los sectores, de los subsectores que tiene la cultura para poder generar los mecanismos de negociación, de presión y de impresión. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Servilio, por favor. Gracias. Finalizo manifestándoles que me siento muy bien con este tipo de diálogos que intenta conectarnos un poco desde los municipios, desde las regiones, hacia lo que se está discutiendo en los centros urbanos. Quedamos muy atentos al tema de abordar la evaluación con los municipios, que es un poquito lo que sugería Pedro hace un momento, y es cómo vamos a resolver el tema para que los municipios apropien recursos para atender esta pandemia. Los municipios están hoy esperando que el gobierno departamental les gire, que el gobierno nacional les gire, y los municipios van a guardar esos recursos de lo cultural, los van a invertir en camillas, los van a invertir en mercados, van a llamar a dialogar al sector cultural para que esos 120, 150 millones de pesos para unas festividades municipales posiblemente tengan otra lógica de inversión. Son preguntas que ahí van quedando, pero que intentarían resolver un poco la angustia del día a día, de la angustia de hoy de los artistas, que es la subsistencia, y no perder la idea de seguir trabajando por este sector. Dejo ahí mi intervención. Gracias a todos. Queda 1 minuto y 40 segundos. Darío tiene alrededor de 45 segundos. Darío, por favor. Más bien quiero hacer como un listado de que, a mi modo de ver, el problema fundamental es un problema de planeación y gestión para mí, para poder ingresar en los recursos. Ese es mi modo de pensar. Si no hay planeación y no hay gestión, no podemos ingresar en los recursos que existen en este momento para la cultura, que son muchos. Entonces, como hablé de un empoderamiento, entonces yo creo que hay que hacer un proceso de creación y fortificación de las redes de área. No sé si me entienden, no sé si la señora secretaria me entiende. Es construir la red de área, del área de teatro, del área de música, del área, hacer la red. Las dos únicas redes que funcionan en el país a cabalidad y en Boyacá, además, también es así, es la Red Nacional de Bibliotecas y la Red de Cinematografía. Esas dos me parece que son como una punta de lanza. Las demás redes no existen, no funcionan. Las redes deben tener plan de acción, deben tener censo de existencias, censo de necesidades y poder elaborar algo que nos permita ingresar en los planes de desarrollo. Listo.